Bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Te invitamos a un espacio donde el bienestar, el crecimiento personal y profesional son nuestra prioridad. Así que, pongámonos en marcha. Esto es 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Hoy estamos de manteles largos porque vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama el precio del éxito, lo que nadie te cuenta sobre dirigir una empresa familiar. Y para ello está con nosotros Giancarlo Di Bari, y precisamente alguien que nos va a platicar, ya ha estado con nosotros aquí en el programa, nos contó su historia y hoy nos va a platicar la historia de una empresa familiar. Bienvenido, Giancarlo. Gracias, Rodolfo, buenos días a todos, gracias por el espacio, aquí estamos y sí, como tú bien comentas, intentaremos responder y explicar un poquito esa temática que acabas de comentar con muchísimo gusto. Y platicábamos detrás de cámaras, ¿no? De cómo hay retos empresariales que todos experimentamos, ¿no? Cuestiones con el personal, el recurso humano, cuestiones financieras, cuestiones administrativas, pero si a eso le sumamos retos familiares, se vuelve más compleja la situación. Sí, es bastante más complejo, ¿no? Principalmente por, la brecha generacional, ¿no? Que nos divide entre padres y en este caso hijos, que yo soy pues la primera generación que toma las riendas. Esperemos que exista la segunda, vamos a ver, ya dependerá de mis hijos, pero sí resultó ser un proceso bastante complejo porque se unen emociones en temas en los que no deberían de haber no debería de haber emoción a todas luces, porque es un negocio, ¿no? Pero al momento de que ese negocio lo funda, hablando de mi historia, lo funda mi padre, con una visión, con una manera de hacer las cosas, con una mentalidad y más que nada con una manera de operar y de trabajar, pues muy diferente al acercamiento que yo le he dado en estos últimos 10 años, ¿no? Ha sido un proceso, pues sí, bastante complejo, porque es difícil es muy difícil separar esa parte emocional de la familia, de la parte profesional que viene siendo meramente cuestiones de la empresa, porque tienden a unirse mucho esas dos facetas y ahí es cuando se generan muchas fricciones, muchos malos entendidos, muchos descontentos, y siempre ambas partes buscando lo mejor, ¿no? Tanto para la empresa como para la familia. Entonces sí, fue un reto, porque ya esa transición ya se dio, pero fue un reto importante. Aquí estamos en ese punto que tú bien mencionas, ¿no? Ya se dio la transición y queremos conocer la historia detrás porque hay muchos empresarios que en estos momentos seguramente están atentos de esta entrevista y quieren escuchar cómo fue, qué hizo Giancarlo y cómo llegó a este punto donde Di Bari es un lugar tan reconocido. Y de hecho, me gustaría, como tú ya sabes, tenemos un video para nuestro invitado. Me gustaría que ustedes puedan conocer quién es Giancarlo y qué es Di Bari. Así que bueno, vamos adelante con este video antes de continuar con nuestra entrevista. Venga. Bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes. En esta emisión nos acompaña Giancarlo Di Bari Cárdenas, director general de Di Bari Pizzería, apasionado por el servicio, el emprendimiento y el desarrollo de negocios. Formado como chef ejecutivo en el Instituto Culinario de México, ha complementado su experiencia con una destacada trayectoria en el sector restaurantero, tanto en México como en Italia. Desde muy joven participó en la operación y crecimiento de Di Bari Pizzería, conociendo cada área del negocio hasta asumir su dirección. Hoy lidera la transformación de su empresa familiar, enfrentando los retos con perseverancia, estructura y un firme compromiso con la experiencia del cliente. Bienvenidos a esta emisión de 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Bueno, pues ya lo tuvieron. Esto es Giancarlo, esto es Di Bari, y me gustaría justamente arrancar con eso. ¿Cómo comenzó la historia empresarial de la familia Di Bari aquí en Tabasco, Giancarlo? Pues mira, nos remontamos al año 1978. Para no alargar más la historia, mi padre, por azares del destino, decide echar raíces en Villahermosa, vio la oportunidad en ese momento, en ese entonces.
Villahermosa era muy, muy pequeño, ofrecía muy poco y vio una gran oportunidad en, en montar algo que no existía como tal, que era una pizzería, únicamente el concepto de pizza. En Villahermosa, en Tabasco como tal, la pizza como tal no había llegado, no había ningún tipo de pizzería. Había gente que ni siquiera la conocía, le preguntaban que si qué era ese taco gigante, le decían, oye Chelo, ese taco gigante, ¿qué es? ¿No? Y sí, de manera muy chusca, pero sí, con mucho orgullo puedo decir que mi papá fue el pionero, ¿no? En la cuestión de traer la pizza a Tabasco. Eh, Tiempo después, obviamente ya llegó la competencia, pero sí fuimos líderes absolutos al menos unos 5 años. Después entró, si mal no recuerdo, Eduardo's, que fue otra pizzería muy añeja, igual. Y bueno, después llegó la competencia, Domino's, ya las cadenas comerciales, pues mucho más poderosas y grandes, ¿no? Él decide empezar ahí, trajo un concepto creado enteramente por él, en su mente. Él venía, que en paz descanse, ya cumple 3 años de aniversario luctuoso mi padre. Él tenía esa idea de plasmar todo lo que le gustaba de su país en un solo lugar. Entonces, a él le gustaba mucho la vida campirana, la vida de montaña. Él creció en una región que se llama Puglia, en la provincia de Foggia, exactamente en el municipio de Matinata. Matinata es la ciudad que vio nacer a mi padre. Y curiosamente, pues la topografía de ese lugar y la geografía cuenta con muchas montañas, muchas grutas, muchos riscos, mucho mar. Está en la mera costa de la Puglia, o está ubicado, si tienes presente la bota italiana, arribita del tacón de la bota tiene como una pequeña protuberancia, como un espoloncito. Okay. Exactamente ahí en la costa. Es un lugar paradisiaco, es bellísimo, tiene unos escenarios y unas vistas cuando estás, por ejemplo, manejando en carretera, subes a la montaña, ves todo el mar. Es algo realmente exquisito para la vista. Él reúne todo lo que le gustaba. Él siempre le ha gustado la carpintería. Él fue carpintero prácticamente pues toda su vida. Entonces, él es carpintero de oficio. Él fue carpintero de oficio, de profesión, exactamente. Y entonces le gusta mucho el tema de la madera, lo rústico, que él se peleaba muchas veces. Que en México lo rústico es sinónimo de lo feo, de lo mal hecho, y lo rústico puede ser muy bonito, ¿no? Puede ser algo no tan refinado, pero bien hecho, bien ensamblado, bien detallado. Por eso el estilo de las pizzerías, las mesas de madera rústicas, porque no son mesas elegantes, son tipo como de taberna, pero son bonitas, ¿no? Y dan ese toque de alguna manera acogedor de la pizzería. Las paredes normalmente están hechas como una especie de simulación de gruta, y te has dado cuenta que son así un poquito deformes. Él intentó de alguna manera replicar una especie de interior de gruta, que a él siempre le gustó el tema de las grutas. Y todo el estilo medieval, es que es una conjunción de muchísimos estilos, ¿no? Divari no tiene un estilo único, podría decir. Divari tiene una combinación de muchos estilos que lo hacen muy, muy, muy sui generis. Le gustaba mucho, por ejemplo, lo que se utilizaba para arar la tierra, lo que usaban las mulas y los burros para arar la tierra, los yugos. Le gustaba mucho, por ejemplo, todo lo que era armamento militar medieval, espadas, hachas, yelmos, tanto de la época romana como prerromana, posromana, celtas, griegos, toda esa parte rústica medieval, tipo gruta, mediterráneo. Le llamaba mucho la atención todos los colores de las banderas de todos los municipios de Italia. No sé si ubicas o tienes presente una carrera muy, muy simbólica, muy importante, que se hace en Siena, Italia. Es una carrera de caballos. Y cada equipo tiene una bandera. Y esas banderas son muy coloridas. Entonces representan a X municipio o a X localidad.
y tienen a su equipo, ¿no? Entonces, a él le gustaba mucho en particular esa festividad y todo lo que tiene que ver con pendones, banderas coloridas. Entonces, Divari Pizzería tiene una conjunción muy única de estilos muy diversos que no tienen nada que ver una época con la otra y todo, pero cuando los pones todos juntos, sabes que es un Divari, ¿me explico? Entonces, regresando un poquito más al tema de cómo nace Divari, fue, repito, en el 78, ahora la primer pizzería. Mi papá se tuvo que prácticamente endeudar con todo mundo, se endeudó con el que le vendía el vino, se endeudó con la dueña del local, más bien le pidió que le diera gracia de unos 5 o 6 meses de renta en lo que arrancaba, le dieron a crédito toda la parte para hacer el local, la obra civil, todo lo consiguió a consignación, nada más creo que el equipo, el horno y posiblemente la mesa fría, fue que las consiguió. Los demás, los refrigeradores, todo lo consiguió con las refresqueras, con las cerveceras. En fin, le apostó a su proyecto y pues gracias a su gran visión y a la confianza que tenía en eso, pues fue algo que tuvo un boom absoluto en ese año. Era un referente de Divari. Bueno, digamos que se ha quedado esa tradición Sí. gracias a él. Y afortunadamente ayer tuve la oportunidad de cenar en uno de nuestros restaurantes, ahí en Galerías Tabasco, y estábamos con una tía de una amiga de mi esposa, y me comentó, no, es que es muy curioso, porque yo a mi esposo lo conocí en Divari de Méndez, y tu papá se acercaba con nosotros, nos ofrecía y nos decía, entonces tienen ese recuerdo y esa... ¿cómo llamarlo? Esa vívida experiencia que en su momento fue muy, pues, que los marcó de alguna manera, porque lo recuerda como si fuera ayer, y le gustaba mucho porque era algo que, era un lugar que ofrecía cosas muy diferentes, ¿no? O sea, el ambiente, la música, el tipo de digamos, de mobiliario, el tipo de iluminación. Entonces, así nace Divari, Rodolfo, así nace, y bueno, con el tiempo... después de esa sucursal que fue la primera que estuvo en el centro, que sigue en el centro, en Avenida Méndez, abrió en Galerías Tabasco en el 85, si no me equivoco. Abrió en Yo Galerías no había Tabasco. nacido todavía. No, sí, como no. Yo nací en el 78. No, yo. Ah, tú. Yo soy del 90. Tú eres mucho más joven. Ok. Aquí el único ruco soy yo. Entonces, después de esa... montó otra sucursal y de ahí se abrieron, cerraron, en fin, empezó un poquito la expansión, la profesionalización de infraestructura, abrió su sede y su central de producción y ¿cómo se llama? Transformación y reparto, empezó a centralizar todo, estandarizar todo, hizo una labor, la verdad que titánica para la época, empírica porque él realmente estudió hasta la secundaria, y se salió. Él fue autodidacta toda su vida. Si algo admiré mucho de él siempre fue que era una persona muy culta, comía libros prácticamente, tenía una biblioteca en su casa, no te miento, Rodolfo, posiblemente el tamaño de esta Wow, de la cabina, de esta claro. cabina, Claro. llena todas las paredes de libros, todos se los había leído y más, desde muy pequeño le gustó, entonces siempre se culturizó mucho, tenía una hambre de entender, de aprender, de innovar, de crear. Era muy creativo, muy visionario, muy soñador. Entonces, gracias a eso, pues, él confiaba mucho en todo lo que hacía. Y Divari, pues, fue su primer proyecto íntegro y pues prevalece hasta el día de hoy, gracias al universo, y espero que un poquito también gracias a mí ahorita, ¿no? Sin duda alguna. De hecho, justo vamos a continuar con ello después del bloque, pero tenemos una felicitación muy especial. Juan Ignacio Pulido Escobar nos está escribiendo, bueno, muchas personas están escribiendo cuando Ajá. tú has estado aquí, hay mucho movimiento y nos dice, queremos pizzas, bueno, les adelantamos que va a haber una dinámica, vamos a tener cortesías para todas las personas que hagan por ahí unas aportaciones muy interesantes, pero aparte de que nos dice, es que yo necesito una hoy, porque es el cumpleaños de mi esposa, y mi esposa es fan destacada de Divari,
y quiere que la felicite Giancarlo. Su esposa se llama Ana María Soberano, que hoy está de cumpleaños y quiere una felicitación especial de Giancarlo. Muchas gracias, Ana María, muchas felicidades. ¿Dónde está la cámara? Aquí la tienes. Aquí, Ana María, muchas felicidades, gracias por elegirnos. Espero que sea de tu agrado estos manteles largos del día de hoy. Te mando una gran felicitación, espero que te la pases muy bien. Muchas gracias. Excelente, gracias por seguirnos hoy. Y nos gustaría recordarles, estamos hablando sobre la fórmula, el secreto, el precio del éxito y lo que nadie te cuenta sobre dirigir una empresa familiar. Más adelante, Giancarlo nos va a platicar sobre los sacrificios también y los valores que han hecho que Divari se mantenga después de tantos años. Ya lo dije yo, abrieron galerías antes de que yo naciera, imagínate. Entonces, vámonos a un corte comercial y regresamos con Giancarlo Divari. 60 minutos con Rodulfo Reyes, reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Enseguida regresamos. Desde 1991, la credencial para votar ha sido testigo de la historia de la democracia en México. Le da voz a cada opinión, protegiendo tu identidad, incorporando cada vez mejores medidas de seguridad y estándares internacionales. Tu INE evoluciona contigo, incluyendo a todas las personas de México, incluso a quienes viven fuera del país. Agilizando trámites e innovando con tecnología, ha garantizado la inclusión y tu derecho a elegir. El futuro se escribe con tu participación. INE. En RC Corporativo, somos expertos en la gestión integral de recursos humanos. Nuestro programa permanente está diseñado para fortalecer cada aspecto de tu organización y mejorar el bienestar laboral. Iniciamos con la evaluación del clima laboral, escuchando a tus colaboradores para entender sus necesidades y asegurar un ambiente de trabajo positivo. Identificamos y gestionamos los riesgos psicosociales para promover la salud mental y reducir el estrés en el lugar de trabajo. Nuestro enfoque en la evaluación del desempeño te ayuda a maximizar el potencial de cada colaborador, impulsando su crecimiento y compromiso. Medimos las competencias y habilidades clave de tu equipo, asegurando que cada integrante aporte lo mejor de sí y se ajuste a las necesidades de tu empresa. Encontramos el talento que necesitas. Nuestro proceso de reclutamiento y selección se basa en identificar perfiles que encajen perfectamente en tu cultura organizacional. Diseñamos estructuras organizacionales sólidas que facilitan el flujo de trabajo y promueven la eficiencia en cada nivel de la empresa. Establecemos manuales de procesos claros y efectivos para que cada tarea esté alineada con los objetivos estratégicos de tu empresa. Definimos perfiles de puestos específicos, asegurando que cada colaborador esté en el lugar adecuado para aportar su máximo valor. Desarrollamos un plan de capacitaciones a medida, fortaleciendo las habilidades y conocimientos de tu equipo para enfrentar nuevos retos. Cuidamos el bienestar integral de tus colaboradores con servicios en medicina, nutrición y psicología, porque sabemos que un equipo saludable es un equipo productivo. En RC Corporativo, somos más que una consultoría de recursos humanos. Somos tu socio estratégico para lograr el éxito organizacional. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte. RC Corporativo, experiencia en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del talento humano. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodulfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a 60 minutos con Rodulfo Reyes. Y antes de continuar con la entrevista con Giancarlo Divari, me gustaría comentarles que tenemos por aquí a una persona, Jess Gutiérrez, parte de nuestro equipo en 60 minutos con Rodulfo Reyes, ya con su café de prensa y todo listísima, muy contenta ahora con su nombramiento. Felicidades, Jess. Gracias. Ha crecido mucho. Inició como practicante, auxiliar de recursos humanos y ahorita ya tiene también asignado el programa. Entonces, si Muy coincide bien. también, felicidades. Gracias.
nos trae por ahí unas sorpresas. Cuéntanos qué nos trae Divari. Ok, primero que nada, un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Les traemos dinámicas exclusivamente de Divari. Bueno, las personas que comenten van a tener acceso a una cortesía o un Summers que se elegirá, ¿no? Les voy a mencionar las preguntas, estén muy atentos, le pueden poner en repetición, y todas las preguntas que se van a mencionar es concuerdo a la historia que el licenciado Giancarlo de Divari ha estado mencionando y mencionará a lo largo de este episodio de radio. Bueno, estén atentos. Tras escuchar la historia de Giancarlo de Divari, ¿qué valor consideras que es la clave para mantener vivo un negocio familiar a través de las generaciones? Se seleccionarán 2 respuestas más destacadas. Una será acreedora a una cortesía y la otra recibirá un Zumber especial de parte de Divari Pizzería. Atentos a la pregunta. Queremos saber qué también conocen la historia de una de las empresas más representativas de Tabasco. ¿En qué año abrió sus puertas Divari Pizzería por primera vez en Tabasco? Opción A, 1975, opción B, 1978 y opción C, 1982. ¿Ok? Estén atentos ahí. La segunda es, ¿cuál consideras que es el valor más importante para que una empresa familiar trascienda de generación en generación? Disciplina, honestidad, trabajo en equipo, innovación o perseverancia. Muy bien, me siento como en examen con Jessica. Y estoy buscando aquí la respuesta. Lo malo que no puedo participar. Muy bien, Jess, Bueno, muy bien. de ahí se elegirán a las personitas que estén respondiendo correctamente y pues bueno, nosotros nos contactaremos con ellos dándole seguimiento respondiendo su comentario. Adicional a ello, queremos promocionar que estén atentos que actualmente contamos con vacantes activas de parte de Divari Pizzería. Entre ellos se encuentra meseros, niñeros para área de juegos, pizzeros y chofer de reparto. Pueden mandar su CV al siguiente número 9931018109. Estaremos recibiendo su CV de parte de RC Corporativo. Pues bueno, adelante, postúlense. Excelente, muchísimas gracias, Jess, muy bien, muy bien. La nueva voz femenina de 60 minutos con Rodolfo Reyes, nos da mucho gusto que estés aquí. Y ya saben, ya conocen las dinámicas, el examen que nos preparó Jessica. ¿Qué tal? Y también tenemos más saludos. Rosy Patraca nos envía saludos y nos dice, oye, también me gustaría hablar del juego del samurái. Es un curso de capacitación que está preparando y que va a tener lugar este 20 de junio. Así que ahí escríbenos en los comentarios, Rosy, para que puedan darte seguimiento las personas que quieran conocer cómo fortalecer su liderazgo. Fernando Figueroa, Janet, Denesi, René, Juan Ignacio Pulido escribió nuevamente, muchas gracias. Tenemos también a Fernando Munive, amigo, muchas gracias por estar atento al programa y muy interesados en conocer mucho más sobre la historia de Giancarlo Divari. Justamente quiero irme sobre ello. Tú hablaste sobre el esfuerzo que hacía tu papá y yo quiero preguntarte, Giancarlo, ¿cuál ha sido el sacrificio más grande que implica llevar una empresa familiar? Qué buena pregunta. Yo creo que, híjole, el más grande, te voy a mencionar algunos. No quisiera llamarlos sacrificios, aunque posiblemente puedan ser sacrificios. Más bien lo veo yo como un proceso adaptativo en el cual me intenté adaptar al modo en como mi padre operaba, intentando ser fiel, en mi manera de ver la vida, de ver el trabajo y crear en el inter un híbrido, ¿no? Entre lo que ve mi papá, lo que veo yo y ver exactamente cómo conseguir que funcione. Uno de los de las adaptaciones que más trabajo me costó, sin lugar a dudas, la comunicación. O sea, creo que la comunicación efectiva y asertiva fue el mayor reto. Fue el mayor reto porque cuando tú hablas en arameo y el otro habla en alemán, pues muchas veces no hay un entendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor reto, porque no quiero llamar sacrificio, porque realmente no sé si fue un sacrificio, fue realmente ese, ¿no? El poderme comunicar, el poder entender
que él tenía una visión y hacerle entender que yo tenía otra, que yo estaba más enfocado pues en el futuro, en la tecnología, en innovar, y plasmarlo en un modo que a él le fuera digerible, que lo entendiera sin que rompiera con sus esquemas o sus paradigmas. Fue muy complejo, fue muy complejo el poder separar el negocio de la familia, y también en ámbitos comunicativos tendía mucho a llegar a una conclusión 100% emocional, entonces a mí eso me causaba mucho conflicto. Entonces, una de las características que yo te puedo mencionar que fui teniendo cada vez más fue la tolerancia a la frustración. Esa para mí fue de las características en las que más tuve que trabajar, precisamente porque es muy frustrante cuando no te entiendes con una persona y ambos buscan lo mismo. Entonces, yo entiendo a muchos, por ejemplo, papás e hijos que tienen empresas y que posiblemente ambos buscan lo mismo, que sería el mejor escenario, y no se pueden comunicar. Hay escenarios en los que los hijos, por ejemplo, no tienen interés real sobre la empresa que fundó, ya sea su padre, su madre, su abuelo, simplemente optan por los beneficios, ¿no? Y eso lo he visto en muchos casos, y eso es mucho más complicado. Es mucho más complicado porque como padre, ahora que yo soy papá, creo que es difícil, es una labor titánica, y que es como estar entre la espada y la pared. Bueno, ¿qué hago? A mis hijos les doy, no les doy, no se lo merecen, pues no los quiero dejar sin nada, quiero protegerlos, pero no los quiero hacer unos juniors, no quiero hacerlos unos inútiles. Es una disyuntiva muy compleja cuando hay una visión muy radical y diferente respecto a lo que uno busca con el negocio, es decir, beneficio sin sacrificio, ¿no? Entonces, eso es muy difícil. En mi caso no fue así. En mi caso, yo estaba dispuesto a sacrificio. Obviamente el sacrificio, pues, principalmente fue a nivel familiar, pues por la cantidad de tiempo que yo le dedicaba al trabajo. También es cierto que el periodo en el que yo empecé a tomar las riendas del negocio fue un periodo muy complicado, en el que la gestión de aquí de los negocios de Villahermosa estuvo muy mal administrada, y tuve que venirme, yo estaba viviendo en Mérida, me tuve que venir de Mérida a hacer prácticamente una investigación interna en mi propia empresa, a depurar personal, a depurar prácticamente todo lo que no estaba bien. Entonces yo tuve que reestructurar toda la empresa, tuve que generar de nueva cuenta estructura desde los cimientos hasta arriba. Y me da mucho gusto poder decir que el día de hoy, como diría un muy buen amigo mío que es colaborador, Samuel, un abrazo y un saludo por allá, tenemos muchos más pies en donde apoyarnos, ¿no? Entonces eso es muy importante, pero eso nada más te lo da la perseverancia, la disciplina, la determinación, la entrega, que yo insisto, a mí no me gusta tanto llamarlo sacrificio, porque un sacrificio lo siento como que muy victimizante. Me gusta más llamarlos como retos, ¿no? Ok, los retos. Los retos, Excelente. Y ya les adelantó la respuesta. Yo iba a preguntarle los valores de Divari, ya los mencioné. Está excelente. Veo que ya están escribiendo por ahí. De hecho, antes de pasar a nuestra siguiente pregunta, Giancarlo, ya tenemos más comentarios. Nos dicen por aquí, Guadalupe Madrid, instructora de RC Corporativo desde México, nos dice: hola Rudo, un saludo cariñoso y felicidades por tu programa. La señorita Hernández nos dice: hola, desde 1978 mis papás llegaban de novios. ¿Es lo que te digo? Mis papás llegaban de novios, nos dice la señorita Hernández. Excelente, muchas gracias. También nos dice, saludos Rodolfo Boni, nos dice: excelente programa y muy interesante el tema de hoy. Se cree que es más fácil llevar un negocio familiar, pero es todo lo contrario, porque las opiniones suelen ser diferentes y es cuando empiezan los problemas familiares. Es correcto. Rosy Patraca ya nos platicó también sobre el juego del samurái, nos dice que es un entrenamiento para líderes. Excelente, muy bien, muchas gracias Rosy, como siempre muy atenta del programa, y ahí pueden, ya incluso les dejo su número de WhatsApp con toda la confianza, pueden contactarla. Cristel Gordillo nos dice innovación y nos dice 1978. Ya se están peleando por esas cortesías, ya aquí tenemos a la secretaria, a la interventora de la Secretaría de RC Corporativo, ella es la que se encarga, yo ya no asigno las cortesías. Y bueno, excelente. Giancarlo, otro punto que para mí es vital es que ubiquemos juntos el tema del equilibrio, porque a ver, estamos platicando sobre la transición familiar, pero hay un equilibrio trabajo-familia, es decir,
tienes a tu familia, tienes la empresa familiar. ¿Cómo encuentras un punto medio? Mira, eso lo he logrado con el tiempo, con mucho trabajo, cometiendo muchos errores, muchísimos errores. Al principio, como bien te comentaba, fui como que el hombre orquesta. Yo tenía que estar metido en todo, tenía que checar la contabilidad, tenía que ver redes sociales, marketing, operación, administración, y obviamente la vida no te da. La vida no te da, es muy complicado, pero pues cuando no hay suficientes recursos, no tienes más alternativa, es o eso o te hundes, ¿no? Pero siempre la visión fue mejorar, crecer, dar estructura, mejorar, crecer, dar estructura, y es lo que al día de hoy te puedo decir que no he logrado al 100% en el modo como yo lo tengo en mi cabeza, o sea, la visión que tengo adentro, estoy trabajando en eso ahorita, precisamente una reestructura empresarial bastante, claro, bastante grande, pero bueno, ya estamos ahí, pero para llegar a este punto, como bien te decía, empecé a darle estructura a la empresa, empecé a ver mis áreas de oportunidad. Principalmente, lo primero, válgame la redundancia, es que tu producto sea bueno, que tu producto sea sin duda consistente. Si una persona va a mi pizzería y consume una pizza, le debe saber exactamente igual que hace 10 años, que hace una semana, igual que en otra sucursal. Y honestamente, los que tienen empresas y tienen más de un negocio sabrán a lo que me refiero. Es muy complicado lograr una consistencia absoluta. Entonces, hoy por hoy te puedo decir que lo estoy logrando, porque sí tuve temas al principio, cuando te digo que estaba el negocio en manos de terceros. Lo último que había era consistencia, había mucha inconsistencia, precisamente por los malos manejos, por N cantidad de cosas que no estaban funcionando, estaban demeritando la marca y desprestigiando el nombre que creó mi papá. Afortunadamente hoy en día eso lo logré recuperar, y con creces quiero pensar, porque sí creo que el estándar de nuestro producto hoy en día es el mismo en cualquier sucursal a la que vayas. Y todo eso también tiene, ahí entra mucho la capacitación, obviamente, y ahí es donde RC Corporativo, o sea, el gol, nos ha ayudado mucho. Es una de nuestras piernas en las que nos apoyamos, y así como con ustedes, pues en varios departamentos más hemos hecho lo mismo, y es lo que ha hecho que hoy en día pues yo me sienta mucho más seguro de poder dirigir una empresa, con mucho más tiempo para pensar en lo realmente importante, ya teniendo una estructura base abajo, que es dirigir, es ver el rumbo, es generar estrategias, ¿no? Claro. Tanto comerciales como financieras, como de marketing. Es dedicarle ese tiempo para dirigir el rumbo de la empresa a donde yo quiero que vaya, de la mejor manera posible, la más profesional, porque si no se hace de esa manera, a mi juicio no se logra, no se puede lograr, ¿no? Es crecer de modo sano, y eso implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas horas efectivas de trabajo, que es otra cosa que también aprendí. Ya teniendo un poco más de estructura y enfocándome más en la pregunta que me hiciste, para lograr ese equilibrio entre familia y trabajo, eso me costó años. No fue fácil, porque en la medida que yo fui logrando tener más estabilidad estructural en la empresa, fue la medida en la que yo pude ir delegando más cosas e ir únicamente dirigiendo, que es donde actualmente me encuentro. Entonces, sí, hoy en día te puedo decir que mi equilibrio familia-trabajo es bueno. Me gustaría tener un poco más tiempo con la familia, pero honestamente creo que estoy bien. O sea, le doy el justo tiempo a las cosas. Comparto en las mañanas, yo me levanto 4:30 de la mañana, le hago a mis hijos sus licuados, todos los lunes hago su lunch. Me voy al gimnasio, le dejo su café hecho a mi mujer, de ahí me voy a la oficina, tipo 9:30 de la mañana, salgo 1:30, 2, voy por mis hijos a la escuela, voy a comer con mi esposa y con ellos, y 4 de la tarde estoy de vuelta al ruedo, y regreso 7 de la noche, para ayudar a mi esposa con los niños, acostarlos, dormirlos, y ver media hora de algún programa porque caigo rendido. Si bien me va. Empatar agendas luego nos ha costado para vernos, ¿eh? Sí. Y
justo eso es algo que yo admiro y que expongo mucho, ¿no? Cuando platico con, oye, mira, yo tengo un amigo que es un excelente padre, prepara licuado, desayuno, hace ejercicio temprano. ¿Cómo le hace? Me preguntan. Bueno, ya hablaremos de administración del tiempo, pero me gustaría, antes de irnos a corte comercial, mencionar otros 2 comentarios. Ámbar nos manda saludos, te manda saludos. Gracias, Giancarlo. Ámbar, un saludote, gracias. Excelente tema, nos Saludos. dice. Bonnie nos dice, las pizzas de Divari están muy deliciosas y eran las preferidas de mi papá y obvio, acompañada con la sangría. Nos dicen Claro. por aquí. Y precisamente eso, tenemos un amigo en común, Giancarlo, que sigue esta entrevista y recuerdo bien que al aire tú mencionaste en el programa pasado, hablaste ahorita de producto y el programa pasado mencionaste, son las mejores pizzas. Y me dijo, recuerdo que estábamos platicando y me dijo, y tiene razón, el domingo comimos en familia, comimos Qué pizzas bueno, de Divari. me da mucho gusto. Y me preguntaron, oye, ¿quién va a estar el miércoles? No, Giancarlo. Ah, bueno, pues tiene razón, son las mejores pizzas, son muy sabrosas definitivamente. Y es Gracias. algo que hace que destaque, aparte de los valores que ya mencionó Giancarlo, ahí lo dejo como tip para que se ganen las cortesías. El producto es excelente. Vamos a hablar más adelante sobre ello. Muchas gracias por estarnos sintonizando. De regreso, vamos a repetir las dinámicas. Quienes ya ganaron en esta dinámica, está muy interesante. Y quienes todavía pueden ganar, ¿eh? Ahí les vamos a recordar las preguntas con Jessica. Pero nos vemos en unos momentos aquí en 60 minutos con Giancarlo Divari y también con Rodolfo Reyes. 60 minutos con Rodolfo Reyes. Reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Enseguida regresamos. En RC Corporativo somos expertos en la gestión integral de recursos humanos. Nuestro programa permanente está diseñado para fortalecer cada aspecto de tu organización y mejorar el bienestar laboral. Iniciamos con la evaluación del clima laboral, escuchando a tus colaboradores para entender sus necesidades y asegurar un ambiente de trabajo positivo. Identificamos y gestionamos los riesgos psicosociales para promover la salud mental y reducir el estrés en el lugar de trabajo. Nuestro enfoque en la evaluación del desempeño te ayuda a maximizar el potencial de cada colaborador, impulsando su crecimiento y compromiso. Medimos las competencias y habilidades clave de tu equipo, asegurando que cada integrante aporte lo mejor de sí y se ajuste a las necesidades de tu empresa. Encontramos el talento que necesitas. Nuestro proceso de reclutamiento y selección se basa en identificar perfiles que encajen perfectamente en tu cultura organizacional. Diseñamos estructuras organizacionales sólidas que facilitan el flujo de trabajo y promueven la eficiencia en cada nivel de la empresa. Establecemos manuales de procesos claros y efectivos para que cada tarea esté alineada con los objetivos estratégicos de tu empresa. Definimos perfiles de puestos específicos, asegurando que cada colaborador esté en el lugar adecuado para aportar su máximo valor. Desarrollamos un plan de capacitaciones a medida, fortaleciendo las habilidades y conocimientos de tu equipo para enfrentar nuevos retos. Cuidamos el bienestar integral de tus colaboradores con servicios en medicina, nutrición y psicología, porque sabemos que un equipo saludable es un equipo productivo. En RC Corporativo, somos más que una consultoría de recursos humanos. Somos tu socio estratégico para lograr el éxito organizacional. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte. RC Corporativo, experiencia en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del talento humano. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodolfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos. Estamos aquí en 60 minutos con Rodolfo Reyes y tenemos ya más comentarios, nuevamente tenemos comentarios sobre el sabor de las pizzas. Nos dicen por aquí, Marquesa Perdomo, las mejores pizzas del mundo mundial, nos dicen por aquí. Tenemos también a Rosy que nos dice, soy fan de las pizzas Divari, las mejores para mi gusto. Cuidar de una empresa familiar no es cualquier cosa. Lograr un equilibrio entre el trabajo y la familia es necesario
y muy importante. Y veo que las personas se están interesando en esta parte del equilibrio. Ahorita vamos a retomarlo. Sí, claro, con pero mucho gusto. Yes nos tiene por ahí más notificaciones. Adelante, Yes. Pues bueno, ya tenemos los primeros 2 ganadores. Felicidades a Dani Hernández y Bonnie Somar. Son nuestras 2 primeras ganadoras de una cortesía por parte de Divari Pizzería, llevándose una deliciosa pizza mediana con combinación. Adicional a ello, les voy a volver a repetir las dinámicas. ¿Qué valor consideras que es clave para mantener vivo un negocio familiar a través de las generaciones? La segunda es, ¿en qué año abrió sus puertas Divari Pizzería por primera vez en Tabasco? 1975, 1978, 1982. ¿Cuál consideras que es el valor más importante para que una empresa familiar trascienda en generaciones? Pues bueno, estamos atentas y ya saben que le vamos a estar dando seguimiento respondiendo a su comentario para poderlos contactar con estas cortesías. Muy bien, y seguimos platicando sobre el precio del éxito, lo que nadie te cuenta sobre dirigir una empresa familiar. Primera parte, eso sí se los adelanto. Esta entrevista está dividida en 2 partes y en esta primera parte me gustaría que retomemos precisamente esta parte familiar, Giancarlo, porque hablamos de sacrificios que tú atinadamente dijiste, bueno, es que para mí son retos, y hemos platicado de las dificultades que pueden presentarse, ¿no? Y del equilibrio que tú mencionaste, pero también quiero preguntarte, ¿cuáles han sido las ventajas de trabajar bajo una dinámica familiar? Bueno, una de las grandes ventajas que yo te podría decir es que prácticamente de manera intrínseca yo conocí el negocio desde pequeño, ¿no? Entonces, de algún modo, de alguna manera, pues podría decirte que lo llevaba, por decir, en la sangre, aunque eso obviamente es algo que posiblemente no es cierto textualmente ni literalmente, pero desde el momento en que yo tengo uso de memoria, recuerdo a mi papá trabajando en la pizzería, recuerdo innovando, lo recuerdo pues siempre resolviendo problemas, lo recuerdo creciendo, lo recuerdo viendo cómo hacía las cosas, cómo innovaba, cómo a su manera quería hacer cosas diferentes. Entonces, de algún modo todo eso se aprende sin quererlo aprender, ¿no? Entonces mucho del aprendizaje de visión, posiblemente de operación a cierto punto y de servicio, pues ya lo vine percibiendo de manera indirecta desde muy chiquito. Cuando ya empieza a ser de mi interés, digamos, el negocio, pues entiendo que también mi padre, para él era mucho más sencillo apostarle a alguien de su familia y decir, bueno, estoy sembrando en terreno fértil, ¿no? O sea, quiero pensar que eso pensaba él. Y pues lo bueno de eso es que tanto en el trabajo como en casa, yo aprendía mucho de mi papá. Yo en papá lo admiro hasta la fecha, aunque me esté escuchando donde quiera que esté, es admirable todo lo que hizo, es admirable con lo poco que tenía, lo mucho que logró. Para mí siempre es algo que yo volteo a ver al pasado y digo, híjole, eso fue debe haber sido muy, muy, muy complejo, con una niña de 2 años, de 3 años, con una mano adelante y una atrás, apostarlo todo, creer en tu proyecto, tener esa visión y ese compromiso y esa convicción férrea de que iba a triunfar pase lo que pase. Esa autoconfianza no está fácil conseguirla. Entonces todo eso para mí fue muy valioso porque de modo, como te decía, indirecto, pues lo fui aprendiendo, ¿no? Una contraparte muy importante, que trabajando yo para él en los inicios, había algo muy, pues llamémoslo negativo de algún modo, porque si yo tenía algún roce con mi jefe, en automático lo tenía con mi papá, ¿no? Claro. Entonces, los problemas del trabajo se transportaban hacia la casa. Entonces, eso es un gran problema. No saber separar, porque es complicado separar el negocio de la familia. Volvemos a lo mismo que vimos al principio. Separar la emoción del negocio es complejo. Aparte de todo, mi papá era un ser 100% emocional, era muy, muy emocional. Entonces yo saqué parte de eso. Y
y de modo metódico y por quererlo hacer y aprenderlo, he intentado no ser tan emocional, o más bien, lograr tener una inteligencia emocional que me permita llevar un negocio tratando de separar las cosas. Porque no dejo de ser una persona emocional, simplemente aprendo a canalizar mejor mis emociones y enfocarlas en el momento que las tengo que enfocar y tratar de dejar ir las emociones que no son buenas en el momento que no las tengo que usar. Pero no es fácil, no es nada fácil. Sin duda alguna, hablar de inteligencia emocional en las empresas es complejo porque no solamente estamos lidiando con el talento humano, que es muy importante, Claro. también como director tus decisiones sí están enfocadas a la operación, al crecimiento de la organización, pero también son financieras y, Claro. y cuando estamos hablando de ello, estamos hablando de cuidado con las emociones y atento al personal. Entonces, vaya que mucho de lo que tú dices, estoy seguro que hay empresarios que se están identificando con ello y también nos gustaría saber cuáles son los errores que se pueden cometer durante esta transición y que te tocaron vivir. Uy, muchos. ¿Por dónde? Otro programa completo. ¿Por dónde empezamos? Pues errores, un error, a mi juicio, que te acabo de mencionar, ¿no? El no poder separar la emoción de la familia con la frialdad que debe tener un negocio. Y al decir frialdad me refiero, creo que en un negocio hay que pensar siempre con cabeza fría al momento de tomar decisiones. No pensar con las emociones, porque muchas veces, la mayor parte de las veces que uno toma decisiones con el estómago y no con la cabeza, resultan pues no muy buenas, ¿no? Al menos bajo mi experiencia. ¿Qué otros errores? Intentar complacer, en este caso a mi padre, tratando de buscar lo que él quería, y fue muy complejo para mí hacer atención de, bueno, voy a hacer lo que él quiere, pero ¿cómo le demuestro que lo que yo quiero es siempre para el bien de la empresa, pero lo vemos de manera diferente, ¿no? Los modos de hacer las cosas, fue muy complicado poder encontrar un punto de entendimiento hasta el punto en el que pues nos costaban pleitos entre mi padre y yo muchísimas veces. Entonces, el principal error que yo cometí, hablando enteramente de mí, es que posiblemente, porque también cuando estaba muy joven, pues mi capacidad de entendimiento sobre cómo era mi papá, sobre por qué hace las cosas, no era lo suficientemente amplia. Ahora que soy padre, me queda muy claro y me quedan muy claras muchas cosas que él me enseñó o que me quería hacer entender en su momento y que yo nunca entendí, ¿no? Hasta ahora, hasta hace poco, ¿no? Digamos, relativamente poco, hace unos años. Pero entre más va pasando el tiempo, es muy curioso y me parece hasta un cliché, ¿no? Si bien me lo decía mi padre, me vas a entender el día que me muera. Y literal, desde que él falleció, cada vez lo entiendo más. Cada vez es más fácil para mí entender el por qué hizo las cosas y cómo las hizo, ¿no? Entonces, gran parte de los errores que yo cometí como hijo, teniendo un papá empresario, fue el no poder haber entendido y canalizado de manera correcta que él siempre buscó lo mejor para mí, ¿no? Yo creo que un gran error que cometí fue que en su momento también, pues por mi madurez y por mi falta de experiencia, cuando era mucho más pequeño, yo pensaba que me ponía el pie, ¿no? O sea, por un lado me decía, sí, eres un fregón, tú puedes, pero por otro lado me decía, no puedes, sin decirme nada, ¿no? Entonces, había mucha ambivalencia, muchas veces con mi papá, hablando en específico de él, entre lo que me decía y lo que me demostraba. Entonces, yo creo que él cometió un error ahí. O sea, así como yo acepto los míos, yo también creo que él cometió un error por su propia incapacidad a veces también de poder dejar que otros brillaran, porque a él le costaba mucho eso, a él le gustaba mucho el protagonista, y era complicado que otra persona aparte de él brillara, aunque él creyera que podría brillar de manera muy natural, él brillaba siempre, ¿no? Y no lo digo como una crítica mala, simplemente así somos las personas, y mi padre tenía esa característica. Y bueno, a sabiendas de que es así, ahora lo entiendo, y en su momento yo lo veía como, pero ¿por qué me dice esto y me demuestra lo contrario, no?
pero pues cuando entendí que así era y que es el padre que me tocó y que al final de cuentas es una característica muy suya y muy propia, en ese momento también empecé a entender que yo tenía que empezar a instaurar nuevas técnicas de comunicación con él para que él se sintiera entendido y no sintiera rebeldía de mi parte, porque él muchas veces sentía que yo era rebelde, ¿no? O que yo iba en su contra, y eso causaba muchos conflictos, definitivo. Y me parece que esto que nos dices no es solamente una elección empresarial, Giancarlo, es también una elección familiar. Es decir, Claro. todos los hijos que nos están escuchando y que dicen, oye, mira, me ocurre también con mi papá, independientemente de que tengas Imagínate con una empresa. familiar. Claro, claro, si ya es complejo en la psicología familiar, agreguémosle eso a la psicología organizacional. Muy interesante, Sí. Giancarlo, y bueno, estoy seguro que para nuestra siguiente entrevista vamos a tener la oportunidad de profundizar también en los aciertos y en cómo una nueva generación lleva ese legado más allá, porque yo escucho cómo te expresas de tu papá y escucho admiración, escucho respeto, todo el aprendizaje que esto te generó. Y bueno, en unos momentos vamos a cerrar con ello. Me gustaría, por favor, Jess, que nos recuerdes cuáles son las vacantes que tenemos disponibles para trabajar. Si tú quieres conocer, que de hecho, déjame decirte que Giancarlo es el único director que está presente en los cursos de inducción de su personal, y te lo digo porque nosotros los hacemos y es algo que es muy importante para las organizaciones. Si quieres conocer a Giancarlo y trabajar también en Divari Pizzería, tenemos las siguientes vacantes. Adelante, Jess. Claro que sí, les voy a volver a mencionar las vacantes que contamos activamente para Divari Pizzería. Estamos buscando meseros, pizzeros, niñera para área de juegos y chofer de reparto. Recuerda mandar tu CV o solicitud de empleo al siguiente número 9931018109. Bien, y vamos a mencionar a los ganadores de las cortesías también, pero en lo que Jessica los va a mencionar y los integra, tenemos a Cristel Gordillo, que nos menciona otra vez, abrió sus puertas en 1978 y con gran valor humano. Es una calidad garantizada, un servicio, una hospitalidad, una tradición y artesanía de sus productos que están hechos a mano, y también nos está diciendo, me encantan las pizzas. Qué bueno, muchas gracias. También te envía saludos Cora por aquí, Cora Chan, y Ovidio, amigo de nosotros, nos manda saludos. Saludote, hermano, que estés muy bien. Y muy bien, bueno, entonces, ahora sí, para cerrar me gustaría que nos platiques, Jess, quiénes son los ganadores de esta dinámica. Perfecto, los ganadores son Dani Hernández, Pomi Somar y Cristel Gordillo. Son las que tenemos hasta el momento y les vamos a estar dando monitoreo a través de nuestro Facebook y las vamos para ponernos en contacto respecto a sus cortesías. Excelente, saquen 10 en el examen, porque las pizzas son muy ricas. Giancarlo, en 60 minutos creemos firmemente que dejamos una huella en la mente y en el corazón de las personas que hoy nos estuvieron siguiendo y que por supuesto van a escuchar nuestra repetición en YouTube y en Spotify. Y me gustaría que puedas transmitirnos qué les dirías a todas estas personas que hoy escucharon el mensaje de tradición familiar, de valores y de legado de Giancarlo Divari. Bueno, a todas las personas que posiblemente se puedan encontrar en mi situación o se identifiquen, lo que les puedo decir, hay que ser muy resilientes, hay que tener mucha paciencia, hay que ser muy enfocados, y vuelvo a tocar el tema de la comunicación. Eso es básico. La comunicación efectiva es muy difícil de lograr, y hasta hoy en día me resulta complejo algunas veces con parte de los colaboradores poder lograr esa comunicación de la manera adecuada, ¿no? Porque muchas veces al momento de comunicarte mal, pierdes tiempo, los resultados no son los que esperas, hay frustración, hay enojo, hay que invertir, hay pérdida, válgame, o sea, de tiempo, y más que nada, todo esto viene de una falta también de escucha. Hay que saber escuchar. Escuchar. A mí me ha resultado muy complicado. Yo soy una persona a la que le gusta mucho hablar, como te habrás dado cuenta. Y escuchar es un arte, Entonces, el poder escuchar a la gente, en general, a quien sea, en este caso hablando a nivel empresarial, el poder escuchar a sus colaboradores, darles ese espacio para que se expresen sin interrumpirlos, sin atropellarlos, ha sido un gran reto para mí. Es un reto que hasta la fecha tengo, porque de repente mi TDAH, porque tengo TDAH, me acompaña siempre, y en los mejores momentos no me ayuda, y en los peores muchas veces me dificulta las situaciones, pero es algo con lo que lidio todos los días,
y aún así se puede lograr. Entonces, gente que no tenga mi tipo de problemática, creo que puede ser mucho menos complicado lograrlo. Y créanme, si ustedes tienen una buena comunicación en todos los aspectos o en todos los ámbitos de su empresa familiar, muy probablemente van a tener mucho éxito en lo que se planteen hacer. Aunado obviamente a determinación, constancia, disciplina, que eso va de la mano. Maravilloso, muchas gracias, Jessica. Tenemos un número antes de despedirnos. Sí, claro, tenemos un número para darle seguimiento a sus cortesías. Se pueden comunicar al 9931 88 93 42, por favor. Excelente, Giancarlo. ¿En qué sucursales podemos disfrutar de las pizzas de Divari? Ok, actualmente tenemos 5 sucursales, ahorita voy a hacer un pequeño anuncio. Tenemos una en Galerías Tabasco, tenemos otra en Avenida Méndez, enfrente de la Clínica Santa Cruz, que esa fue la primera, como claro. bien mencioné. Tenemos otra en la Antojería Food Park, que está en La Choca, a un costado de Rodicio, atrás del Rodicio. Tenemos otra actualmente adentro de Walmart Carrizal, pero les anuncio que el 15 de junio es nuestro último día de operaciones ahí, debido a que van a remodelar la tienda y no hay espacio. Cerraremos nuestras puertas en esa sucursal, pero próximamente, todavía no tengo fecha, abriremos una sucursal igual pequeña para llevar y para servicio a domicilio en la zona country. Echemos el gol al ladito de Go Restaurantes. Claro, por supuesto. Ahí estaremos. Estamos ahorita precisamente en la etapa de planeación y de ejecución de trabajos para poder abrir esa pequeña sucursal. Está muy contento Video porque dice que van a llevar pizza y también van a llevar tus platanitos de Go, que están buenísimos. Haremos un híbrido ahí seguramente. Me falta otra. Chihuahua, se me olvidan mis sucursales. Es Galerías. La sucursal del 27 de febrero. Es a un correcto. costado del batallón. Igual ahí pueden ir a consumir el día que gusten. Excelente. Hoy aprendimos entonces que toda empresa familiar tiene una historia que implica valores, que implica desarrollo, que implica retos también y sobre todo comunicación. Hoy Giancarlo nos enseñó que no se trata solamente de lo que decimos, también de lo que escuchamos. Muchas gracias, porque recordemos, el verdadero éxito no solamente se mide en resultados, también en la capacidad de conservar valores, y Giancarlo es una persona llena de valores y que nos ha transmitido hoy algunos de los secretos para triunfar en una empresa familiar. Muchísimas gracias, Giancarlo, y esto fue 60 minutos con Rodolfo Reyes y hoy con Giancarlo Divari. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hemos llegado al final de estos 60 minutos con Rodolfo Reyes. Una hora de reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Recuerda, esto es solo el comienzo. En nuestro próximo programa seguiremos explorando más sobre soluciones humanas para ti. No olvides sintonizarnos el próximo miércoles a las 9 a.m. aquí en 620 AM junto a tu psicólogo de cabecera, Rodolfo Reyes. Hasta pronto.